Buenas tardes, mi nombre es Juan David Ospina y en el video vamos a hablar un poco sobre el circuito 555 o circuito integrado. Bueno, y vamos a hablar un poco de historia primero y luego continuaremos haciendo un pequeño ejemplo. El circuito integrado o circuito 555 fue introducido al mercado en el año 1971, hace más de 40 años, por la empresa Synthetis Corporation con el nombre Z555 o NET 555. Este integrado fue llamado también The High Time Machine, circuito integrado, máquina del tiempo. En ese momento era el único circuito integrado disponible de su tipo. En 1970, Hans Kometzin, un ingeniero nacido en Suiza, quien después de terminar su educación secundaria viajó a los Estados Unidos para realizar los estudios de ingeniería. Se tomó unos tiempos de vacaciones de su empleo en Synthetis, ahora llamada Philips, para escribir un libro, pero en vez de volver al final de las vacaciones, lo que hizo fue pedirle a la compañía que lo contratase como consultor durante un año, para así aumentar sus estudios y poder crear lo que es el chip 555. El chip 555 fue pionero en muchos aspectos. No solo fue el primer circuito integrado temporizador, sino que también fue el primero en venderse desde su salida al mercado a bajo precio, cosa nunca hecha hasta entonces por ningún productor de semiconductores. Más no cabe acotar que por las diferencias entre Kamelsin y el departamento de ingeniería de Synthetis, el proyecto durmió durante un año antes de ser finalmente producido en masa por Synthetis. También es importante saber de que está el circuito 555 en tipo monoestable, astable y otros. El monoestable es un circuito multivibrador que realiza una función secuencial que consiste en el que al recibir una excitación exterior cambia de estado y se mantiene en él durante un periodo que viene determinado por una constante de tiempo. Transcurrido dicho periodo, la salida de monoestable vuelve a su estado original, por tanto tiene un estado estable, de aquí su nombre, y un estado casi estable. Y el otro es el estable, el cual en electrónica, una estable es un circuito multivibrador que no tiene ningún estado estable, lo que significa que posee dos estados inestables entre los que conmuta permaneciendo en cada uno de ellos un tiempo determinado. Por otro lado, también es importante saber que el chip 555 cuenta con 8 patas, la cual GND, la primera, es el polo negativo de alimentación o tierra, ground. El 2, disparo, donde se activa el circuito que da inicio al temporizador. El 3, salida, donde conectaremos el componente de salida, en nuestro caso un diodo LED. El 4, reinicio, para volver a iniciar el circuito. Si no lo queremos usar, debemos conectarla al polo positivo. El 5, control de voltaje. Casi no lo vamos a conectar, pero servirá para funciones más avanzadas del circuito. El 6, umbral. Entrada un comparador que establece el tiempo de temporizado. El 7, descarga, donde se descarga un condensador que establece el tiempo de temporizado. El 8, donde se conecta el voltaje de alimentación, el polo positivo, en este caso una fuente de 9 voltios. Y es muy importante también saber el material y qué funcionamiento le vamos a dar a nuestro circuito. Y bueno, aquí vamos a empezar a hacer un pequeño ejemplo en donde primero vamos a utilizar una fuente o batería de 9 voltios. Vamos aquí a cuadrarlo un poco para que se vea bien y ya proseguimos. Aquí vemos los diferentes componentes como la batería, celdas, ground, polo a tierra. Vamos a utilizar también aquí en este caso una resistencia de 1 kilo ohmio, también seguidamente un potenciómetro, regular la energía, el paso de energía,
un capacitor electrolítico, y vamos organizando aquí para luego hacer las conexiones. Lo más importante, el corazón del circuito, un 555. Como vemos hay diferentes tipos, pero en este caso usaremos el 555. Vemos que tiene las 8 paticas. Y por último lo que vamos a utilizar será un LED, que en este caso nos parpadeará de color rojo. Un LED. Y procedemos a unir nuestro circuito. Es importante saber que no es unir por unir, sino que hay que tener en cuenta el procedimiento donde la 4 y la 8 van juntas y van al polo positivo. Aquí unimos el positivo. La 2 y la 6 también van juntas y van arriba del capacitor. Estas aquí las unimos. De la conexión depende de que nos funcione la frecuencia de parpear. Aquí unimos ya nuestro potenciómetro y resistencia. La 7 va en el capacitor de la resistencia. La 1 va hacia el negativo. La 3 es la salida hacia nuestro LED. Y aquí, como vemos, así nos quedaría nuestro circuito, en ese caso monoestable. Aquí vemos cómo parpadea nuestra luz de color rojo, un LED. Y ya con el potenciómetro regulamos la energía para así con una frecuencia parpadea o más veces o menos veces. Nosotros en este caso utilizaremos 10 kiloohmios de energía, teniendo en cuenta la resistencia. Aquí vemos como parpadea más y así ya nosotros lo podemos regular para que en un determinado tiempo también prenda y apague. También es importante saber que se halla la frecuencia, que es igual a 1,44, como lo vemos en la parte superior izquierda, que sería 1,44 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por nuestro capacitor, que sería en 100 microfaradios. Y aquí vamos a proceder a hacer para ver cuál es la frecuencia en la cual el bombillo, el LED, hace su función, que sería frecuencia es igual a 1,44 sobre resistencia 1, que en este caso sería 1 kilo ohmio, más 0 porque no tenemos dos resistencias, solo hay una, y esto lo multiplicaríamos por nuestro capacitor, que sería en 100 microfaradios. Aquí vamos, y realizando esta operación sería 1 más 0 pues 1, y 1 por 100 daría 100, lo cual nos tocaría dividir 1,44 dividido 100, lo cual nos daría 101.44 Hz por segundo. Esa es la frecuencia con la cual el LED hace su función de prender y apagar. Y bueno, esto fue todo y muchas gracias por su atención. Espero que sirva de algo la explicación y muchas gracias.